Muy buenas noches, señoras y señores. Es un gran gusto estar de nuevo con ustedes para hablar hoy sobre una palabra que se repite de manera frecuente y constante, que es la palabra poder. Y más todavía en estos periodos en los que se agita la cuestión electoral con la presentación de las listas para diferentes cargos públicos y en donde la sensación casi siempre es del continuismo y no de la renovación. Hay muchos que dicen que nuestra democracia tiene un serio problema no solo en insistir con aquellos que no han aportado nada desde alguna función para la cual han sido escogidos, sino también el poder desde el punto de vista de la gestión, que es donde algunos creen se va a dilucidar el futuro de la democracia. Si uno de los grandes momentos en la lucha por la conquista de las libertades en América Latina a finales del siglo pasado ha sido establecer un espacio de libertad y de democracia como un propósito para ensanchar ese concepto, hoy básicamente la democracia se juega su destino en términos de la gestión del poder. ¿Qué hacemos con él cuando alcanzamos, cuando somos escogidos por el voto de la gente, en un sistema siempre imperfecto y perfectible como es el concepto de la democracia política en su conjunto? Esta noche veremos acerca del poder en sus manifestaciones concretas, en la expresión de ella, en la tarea de todos los días, en la manera en que se alcanza el poder y luego no se sabe qué hacer con el mismo, desde aquello que casi siempre se afirma cuando alguien dice ha hecho mucho desde el poder pero no ha podido comunicar aquello que realmente ha hecho, con lo cual se suele llegar a soslayar la tarea de alguien afirmando de que hizo bastante pero que no supo comunicar aquello que había realizado. Esta noche estaremos hablando con expertos académicos, con políticos, con gente que de la comunicación para tratar de hacernos entender para qué uno quiere el poder y especialmente cuando lo alcanza, qué hace con el mismo. Todo eso esta noche aquí en Noticias Paraguay. Ocho personas se hicieron cargo de la presidencia de la República del Paraguay desde la caída del dictador Alfredo Stroessner. Algunos llegaron por el favor de las urnas, otros para enmendar la turbulencia provocada por una democracia adolescente. Los resultados fueron escasos. La ineficacia en la gestión fue el elemento común y lo sigue siendo con el actual presidente Horacio Cartes, que ha intentado infructuosamente su reelección bajo el argumento que el tiempo no le fue suficiente. Llegaron al poder con promesas de cambio y lo abandonaron con el mismo sabor amargo. ¿A qué se debe este fracaso común en la gestión del poder? La respuesta es simple y a la vez compleja. El escritor venezolano Moisés Naim lo ha calificado como el fin del poder. Se refiere a la incapacidad de los gobiernos tradicionales para hacerle frente a un cambio de era, donde la dinámica del poder se ha trasladado a las minorías, que aunque pequeñas, se vienen mostrando dominantes. Los gobernantes tienen cada vez menos margen de maniobra. Pero estamos viendo líderes regionales como gobernadores, alcaldes o los bancos centrales independientes que están limitando a lo que pueden hacer los presidentes, les están imponiendo restricciones. Y fuera del gobierno vemos los medios de comunicación o los blogueros, las redes sociales, las ONG o los organismos financieros internacionales, la banca, que nos obliga a veces a tomar medidas muy impopulares. Los jefes de Estado están atados por muchos poderes más pequeños, que limitan su capacidad de moverse, su capacidad de actuar. Ante esta realidad descripta y experimentada, ¿cómo ser eficaz en la gestión del poder? Este tema lo analizamos esta noche en Contexto. El doctor Jorge Santiago Barnés está con nosotros esta noche. Él es español, estudió en la Universidad de Salamanca, ahora es decano de comunicación de la Universidad Camilo José Cela con sede en Madrid. Es un gran gusto tenerlo con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es el problema del poder? ¿Por qué todos buscan y cuando alcanzan no son eficaces como debieran? ¿Dónde está el problema? Hombre, el problema es que cuando uno alcanza el poder tiene unas expectativas creadas dentro de la población, dentro de los ciudadanos, y muchas veces es muy difícil. Yo creo que la mayor parte de las veces es muy difícil agradar a todo el mundo. Por lo tanto, hay un desgaste del poder, lo que se llama el precio del poder. Muchas veces no es difícil llegar a él, pero luego es muy complejo el poder mantenerte en él y sobre todo el hacer una gestión eficaz, el hacer una gestión para todos los ciudadanos. Profesor Santiago, algunos dicen el poder desgasta solo para el que no lo tiene.
Suena como medio cínico esa expresión, Sí, medio cínica sí, la expresión. evidentemente, desde arriba las cosas se ven siempre mucho mejor que desde abajo, ¿no? El poder desgasta siempre, y hay una cosa que no debemos de perder de vista, y es que es muy difícil ejercer el poder, y sobre todo es muy complejo saber ejercer el poder, ¿Y ¿no? eso qué significa? Pues- ¿Qué habilidades son las importantes para saber ejercer el poder? Uy, si la supiéramos. Uy, si la supiéramos, sería una pregunta que solventaría muchísimos problemas, no solamente para quienes ejercen el poder, sino para quienes reciben el ejercicio del poder. Yo creo que al final es saber tomar las decisiones adecuadas con la proporcionalidad adecuada. Yo creo que no es fácil ejercer el poder, no es fácil tomar decisiones, no es fácil representar a los ciudadanos. Y no todo el mundo está preparado para ello. Sí, la gente está preparada para poder ganar una elección, pero no sé si está preparada luego para poder ejercitar el poder y poder representar a los ciudadanos. ¿Por qué algunos han sido más eficaces, algunos líderes políticos? Cuando uno observa aquel que se enfrentó a grandes dilemas y transformó los países que le ha tocado en gobernar, ¿por qué nosotros no hemos tenido esa habilidad? ¿Cuál es el problema de nuestra herencia hispana? Que casi siempre cuando tenemos un problema que no lo podemos resolver, en América Latina dice, claro, pues venimos de España. Claro, claro. Y todos los problemas siempre tienen que venir de algún lado, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que tiene que asumir la responsabilidad. Fíjate, yo creo que tampoco no es tanto en función de la habilidad de los propios dirigentes políticos o de la capacidad que pueden llegar a tener los dirigentes políticos. Yo creo que influyen muchísimas cosas. Entre otras cosas, el contexto, el entorno, el momento, pues hace que unos dirigentes políticos les toque gobernar un determinado periodo que algunas veces no es del todo fácil, y otros quizás pues tienen más suerte, ¿no?, de gobernar una época de cierta estabilidad o bonanza económica o estabilidad internacional, lo cual pues facilita un poco, no siempre todo, pero sí facilita un poco el ejercicio del poder. No es tanto habilidad, sino contexto muchas veces. Usted viene convocando a varios presidentes latinoamericanos para hablar de experiencias de este tipo. El board de su universidad incluso está constituido por expresidentes. ¿Cómo ven ellos el tema de la gestión? Porque casi siempre dicen, si yo lo hubiera hecho, si hubiera tomado tal determinación en tal momento. Duarte Fruto, que estuvo con usted en Madrid, siempre suele decir, si no hubiera tenido la soberbia que tuve, si no se hubiera apoderado de mí la ibris, probablemente las cosas hubieran sido mejores. ¿Qué es lo que le hace falta a un líder político en esos momentos para no ser víctima de la ibris? Pero fíjate, al final, cuando tratas con los expresidentes o cuando tratas con varios de estos expresidentes, todos ellos confluyen en un tema, en un denominador común, y es, lo hubieran hecho de otra manera si gobernaran ahora. No, claro, yo siempre les digo lo mismo, en perspectiva se ven las cosas mejor, ¿no? Lo difícil es tomar la decisión en ese momento, con esa edad, con ese contexto, porque luego con el tiempo las cosas se atemperan, las cosas se piensan de otra manera, y la mayor parte de los presidentes siempre te dicen lo mismo, yo lo hubiera hecho ahora de otra manera. Pero yo siempre les digo lo mismo, pero es que tenías que tomar la decisión en ese momento. Sí, ¿cuál es la mayor debilidad del poder? La mayor debilidad del poder yo creo que es no estar preparado para poder ejercerlo. Yo creo que el conocimiento, la preparación, la adecuación de nuestros dirigentes políticos, no solamente aquí, en Paraguay, en América Latina, sino también en Europa, en Asia, yo creo que debería ser un valor exigible por parte de los ciudadanos para quien va a tomar decisiones por nosotros. ¿Eso qué significaría? ¿Que deberíamos tomar exámenes a los que quieren ser parlamentarios, por ejemplo? No, pero sí hay una discusión, al menos en Europa, sobre la profesionalización de la política. ¿Y eso qué significa? Exigir a nuestros dirigentes políticos el tener cierta preparación. Claro, yo no soy tampoco partidario de la profesionalización tal cual, es decir, que sea político quien ha ejercido la ciencia política o quien está preparado. Porque no siempre es un caso exigible, pero sí una cierta preparación, al menos tener el haber pasado por unas determinadas experiencias, no sé si municipales, de gobernación, antes de poder dirigir un país entero. No sé, quizás es una discusión que deberíamos de hablar todavía rato y tendido, ¿no? Eso significa que aquel que, por ejemplo, alcanza el poder sin haber votado nunca y la primera vez que lo hace por sí mismo, tiene graves riesgos de fracasar y de equivocarse. Pues eso es lo que se llama experiencia. O sea, cuando alguien se pone a gobernar o alguien se pone a ejercitar una determinada profesión sin tener la experiencia adecuada, pues evidentemente tiene más posibilidades de tomar decisiones erróneas que aquella persona a la cual pues está acostumbrada a manejarse en esos ámbitos, a manejarse en esa toma de decisiones. Naim habla mucho de que cada vez está más difuso el concepto del poder y hay
un ejercicio del poder que está más atomizado. Cada persona en sí misma se convierte en una fuerza del poder. ¿Han cambiado los conceptos? Sí, estoy completamente de acuerdo con Moisés Naím. Yo creo que ahora mismo el poder está muchísimo más disperso, está muchísimo más descentralizado e incluso los propios dirigentes políticos, los propios presidentes de gobierno, primeros ministros, ya no tienen ese poder que tenían hace 20 años, 25 años, en donde sí tenían ese margen de maniobra económico, político, social, administrativo, en donde podían tomar decisiones que sí tenían cierto calado. Hoy en día están muy limitados. Por ejemplo, en España, el presidente del gobierno, el señor Mariano Rajoy, pues tiene las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Tenemos ahora el problema de Cataluña, tenemos competencias transferidas a la Unión Europea, al final las competencias a los municipios, es decir, al final tienen una toma de decisiones muy limitada. Todavía con muchísima influencia, pero no tan fuerte como la que tenía hace años. Claro. Usted es un hombre de comunicación. John Dewey, aquel filósofo norteamericano, decía en una fórmula matemática que comunidad más comunicación es igual a democracia. ¿Dónde estamos fallando en la construcción de ese igual a democracia? ¿En comunidades que están actuando de manera distinta o en medios de comunicación que son también diferentes? Pues yo creo que es un poquito parte de todo. Las comunidades son distintas, los medios de comunicación evidentemente no son como hace años. Ahora mismo los medios de comunicación yo creo que son más influyentes porque llegan de una manera más rápida a la gente, con una inmediatez. Las personas, los ciudadanos de la calle estamos consumiendo los medios con una facilidad tremenda, es decir, desde que nos levantamos abres el teléfono móvil y ya estás informándote, cosa que antes pues era un poquito más complejo o necesitaba un poquito más de esfuerzo, ¿no? El tener que poner la televisión, la radio y demás, ¿no? El mundo está en constante transformación y los ciudadanos nos tenemos que adecuar. Los medios de comunicación se están transformando de una manera rápida y los políticos no son ajenos a todo esto. Son nuestros representantes y tienen que saber cómo la sociedad cambia, tienen que saber cómo los medios están cambiando y tienen que, de alguna manera, adecuarse a este nuevo contexto social, económico, político, para poder ejercer su labor de la mejor manera posible, que no es otra que representar a los ciudadanos y tomar las decisiones que mejor nos vengan, ¿no? ¿No parece contradictorio que en un mundo que cada vez se torna y valoriza más lo global, hay un deseo de lo más nacional, de lo local? Cataluña, interesada en escindirse de España. ¿Cómo ve usted como español esa realidad? Hombre, es una realidad compleja, que no se puede analizar de una manera superficial, rápida y demás, pero sí que es cierto que hoy en día la tendencia es a unirnos, la tendencia es a la globalización, a unirte a otros grupos para lograr una mayor fuerza. Yo creo que hoy en día lo que es la escisión, el individualismo, el intentar centrarnos en nosotros mismos, yo creo que no tiene futuro. Es decir, hoy en día lo que tenemos que hacer es buscar una vía de diálogo, buscar una línea de un camino convergente en donde podamos sumar. Es decir, restar hoy en día, como siempre, yo creo que no va a ningún lado. Vamos a los escenarios que podrían darse. ¿Qué significaría para España o para Europa la independencia de Cataluña? Hombre, significaría una cosa tremenda, tanto para Cataluña como para España. O sea, Cataluña hoy en día, si la declaración unilateral de dependencia que quieren los catalanes, la DUI, es que no está ni tan siquiera definida. Es que yo sigo muchísimo, evidentemente, esto como profesor académico, también como periodista, ¿no? Y yo no sé qué moneda tendrían, por ejemplo. En el euro no pueden estar porque estarían fuera de la Unión Europea, pero es que tampoco nos han dicho cómo van a marcar todo el tema de las aguas territoriales, el espacio aéreo, todo el tema industrial. Es decir, hay mucho que hablar. O sea, no solamente es quiero esto, sino cómo lo voy a implementar, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, cómo nos va a costar, cuáles son las principales consecuencias que va a haber. Yo creo que todavía falta muchísima información a los catalanes para poder tomar una decisión de ese calado. Entre otras cosas, bueno, España todavía tiene cosas que decir. Retorno al tema del poder. El cuarto poder es la denominación que daban a la prensa. Ese es un concepto de modé que está fuera de concepto, de conceptualización. ¿Han cambiado las cosas? Han cambiado las cosas. Yo creo que, no sé si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, antes la prensa evidentemente era el cuarto poder, no sé si ahora las redes sociales pueden haber suplementado a la prensa. Hoy en día un tuit te puede generar un conflicto internacional, ¿no? Y lo tenemos evidenciado con el actual presidente de los Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Comunicarse a través de 140 caracteres enriquece, empobrece la comunicación. Y nadie te lo agradece, ¿Sí? como decía mi abuelo, ¿no? Yo creo que estamos concretizando tanto, estamos buscando la inmediatez de una manera tan no creo que sea bueno. Yo creo que necesitamos repensar un poquito las cosas. Moisés Naím, que antes lo citaste, tiene un libro que es Repensar el mundo, que yo lo recomiendo, me parece un libro fascinante.
Y yo creo que necesitamos un cierto sosiego. Tenemos que parar un poco. Yo creo que vamos a una velocidad demasiado rápida. Y no sé si estamos siendo capaces de administrar y de asimilar todo lo que está pasando de una manera, o estamos totalmente perdidos. Yo hay veces que, yo soy profesor, estoy con mis alumnos que son jovencitos, ¿no? Y me hablan de temas que completamente desconozco y no sé ni de lo que me están hablando, ¿no? Profesor Santiago, hay mucha prensa criticada porque dice que la prensa habla demasiado con el poder, se acuesta con el poder, come con el poder, quiere demasiado parecerse al poder. La prensa ha perdido la capacidad de intermediación y de diálogo con el ciudadano y eso le puede costar a futuro un desenganche con esa mayoría a la que debiera servir. Claro, es que la prensa, ahí hemos hablado de muchísimas cosas. La prensa tiene que dialogar con el poder, la prensa tiene que estar cerca del poder. No sé si la prensa se debe acostar con el poder y no sé si la prensa debe querer hacer lo que hace el poder. O sea, son cosas completamente distintas. La prensa es un medio. Y como medio tiene que estar informado para poder informarnos. Los ciudadanos dependemos muchas veces de los medios de comunicación para poder enterrarnos e informarnos de lo que pasa en el mundo. Debemos de partir del hecho de que los medios de comunicación son honestos. Debemos de partir del hecho de que los medios de comunicación hacen bien su función y tienen que estar cerca del poder para poder informarnos qué es de lo que pasa. Una de las cosas que critican algunos diciendo es que la prensa hace de juez a la mañana, de fiscal al mediodía, de cura, o sea, está supliendo instituciones. ¿Esto debería hacernos pensar sobre las instituciones y la democracia? Y sobre la prensa, o los medios. Yo creo que los medios tienen una función que desempeñar, que no sé si es fiscalizar, y no sé si es juzgar, o si realmente los medios de comunicación tienen que hacer lo que deben de hacer, que es informar. Por lo tanto, todo lo que no sea informar está un poquito al margen o fuera de lo que los ciudadanos esperamos de los medios. ¿Eso significa que como profesor usted es bastante crítico de la prensa? Sí. En su forma habitual de tratamiento de los temas del poder. Como profesor yo tengo que decir a nuestros alumnos cómo debería ser la prensa y enseñarles cómo realmente es la prensa, para que realmente puedan tener la capacidad de juicio y podamos discutir sobre lo que debe ser y lo que es. ¿Cuál es el mayor error de la prensa cuando describe el poder? Intentar querer ser lo que no es. O sea, intentar ver el poder como algo negativo, intentar ver el poder como algo fascinante, como un lugar de ensueño, cuando realmente el poder hay que saber ejercitarlo. Y el poder es una palabra muy grande, es una palabra muy influyente, pero si realmente le quitamos las aristas, simplemente es una persona que tiene capacidad de tomar una decisión por los demás. Es una persona que tiene poder y el poder se puede ejercer de muchas maneras y se puede adquirir de muchas formas. Ahora bien, vuelvo a repetir, lo difícil es saber ejercitar el poder y no tener que extralimitarte en el ejercicio del poder. ¿Está de acuerdo con la expresión de Fukuyama que dice que el futuro de la democracia se juega en la gestión? Buena parte del futuro de la democracia está en la gestión, buena parte, y buena parte está en los medios de comunicación. Y buena parte también está en la responsabilidad de los propios ciudadanos, porque los ciudadanos tenemos muchas veces lo que nos merecemos, que también lo dijo un autor muy conocido. Y muchas veces nuestras democracias son fuertes o son débiles en función del ejercicio crítico que tenemos los ciudadanos hacia ellas. Nosotros, yo soy muy crítico muchas veces con los ciudadanos, y me incluyo. Nosotros criticamos a nuestros dirigentes políticos, pero ¿qué hacemos por nuestro país nosotros? Eso también lo decía Kennedy, ¿no? Pero tenemos que ser críticos y tenemos que estar muy cerquita de nuestros políticos, ¿no?, para poder exigirles a que hagan bien su trabajo. Hay una cosa que aparece bastante como palabra, que es el malestar en la democracia, que algunos quieren evitar que se convierta en un malestar con la democracia y que dé espacio de nuevo a esa tentación autoritaria, fascista, de decir la democracia es costosa, cuesta un montón, se gasta cantidad de recursos. Estuve en España hace poco tiempo y me pareció sorprendente que España, que es un país que es la mitad de población de Alemania, tenga más funcionarios públicos que Alemania, por ejemplo. Sí, es sorprendente. Y la gente está enojada con la democracia, al menos cuando uno se encuentra, bueno, en España no es muy difícil encontrar gente que esté enojada con la democracia, pero veo con preocupación el hecho de que la gente cuestione la democracia y que en el camino esté abriéndole el paso a aquel que dice yo sé cómo castigarla. Yo no sé si estar muy de acuerdo con que en España estamos enfrentados a la democracia o no estamos muy contentos con la democracia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en los últimos 10 años España ha pasado una de las crisis económicas más fuertes
de los últimos tiempos, y entonces la gente ha vivido un desasosiego importante. O sea, la gente lo ha pasado mal, lo ha pasado muy mal, y por lo tanto pues tiene que buscar un responsable, tiene que buscar culpable, que en buena parte son nuestros dirigentes políticos. No sé si el sistema, la democracia es la responsable, sino los dirigentes políticos. Ahora bien, la democracia cuesta, como usted dice, y la democracia la hacemos todos, no solamente los dirigentes políticos, también los ciudadanos. Es mucho más fácil un sistema autoritario en donde nos dice, nos hace y nos orienta en qué hacer. No tenemos que decir, no tenemos que resignarnos a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser nosotros como ciudadanos en tomar decisiones. Cuando alguno habla de la clase política, habla como si fueran marajás. ¿Usted ve que el tratamiento de ellos hacia la gente es desde esa condición? Yo creo que es el mayor error que puede tener un dirigente político, creerse en lo que no es. Y sobre todo tomar las decisiones que no debe de tomar, y el principal valor que debe de tener un dirigente político, y que yo creo que los ciudadanos, es la humildad. Un dirigente político tiene que saber que está ahí para lo que está y nunca debe de arrogarse aquello que no es. O sea, si está ahí es porque los ciudadanos han querido que esté ahí. Y no ni porque es más alto, ni porque es más guapo, ni porque es más rico. Si un dirigente político parte del hecho de la humildad y de la prudencia, yo creo que tendríamos muchísimo menos problemas de los que tenemos ahora. Profesor Santiago Barnés, un gusto tenerlo con nosotros esta noche. Por favor, el gusto ha sido mío. Hemos conversado con un decano de comunicación de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Tiene un encuentro esta semana con expresidentes latinoamericanos en Asunción y va a estar reflexionando sobre ese concepto también de la gestión del poder, que es nuestro tema. Después de esta pausa, hablamos con uno que hace todos los días, incluso en medio de las tempestades, la gestión desde la tarea de un intendente. El 12 de abril del año 2002, el ingeniero Juan Carlos Guasmosi fue condenado a 4 años de prisión por un caso de corrupción durante su presidencia. 5 años después, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió. A las 20 horas del domingo 28 de marzo de 1999, renunció a la presidencia de la República Raúl Cubas Grau. Lo hizo presionado por la masacre de jóvenes en la plaza frente al Congreso Nacional y la inminencia de un juicio político en su contra. Las historias de los presidentes y de los gestores de la búsqueda de esto que en política se denomina el bien común. Hugo Mesa es intendente de Itacurubí de la Cordillera. Pasé por la ciudad ayer camino a Ciudad del Este y la encontré como una ciudad devastada por el violento fenómeno meteorológico del pasado día domingo. ¿Qué es ser intendente de Itacurubí y más todavía en estas condiciones? Y mira, un gusto estar acá en este programa, y la verdad que es ser intendente municipal o administrador público es recibirse muchas veces una administración de problemas, pero es también una oportunidad para demostrar en la gestión, en la cercanía con la gente, tratar de solucionar un problema tan grave que tenemos, ahora que nos azotó la naturaleza, pero yo veo una oportunidad y la estamos haciendo, desde el voluntariado de la gente, desde la gestión con las instituciones, del involucramiento desde el gobierno central, el gobierno departamental y el local, porque somos expertos a veces en trabajar aisladamente. Y esta es una oportunidad para trabajar y producir. En 48 horas estamos dando algunas soluciones importantes, como la reposición de los servicios básicos, estamos atendiéndole a la gente para que vuelva a tener un techo, que es lo más importante, y anteriormente le estuvimos atendiendo la primera parte, el tema de los heridos, los contusos, y lastimosamente hubo algunas muertes. Intendente Mesa, ¿qué es lo que cuesta cuando se trata de la gestión de un intendente? ¿Qué es lo que más cuesta? La falta de recursos, la falta de personal cualificado, la necesidad de la gente, la pobreza, la cantidad de gente que no paga impuestos y que no tiene ningún interés en hacerlo. ¿Qué es lo que más cuesta en la gestión? Cuando uno alcanza el poder en una intendencia como Itacurubí, ¿dónde empiezan los problemas? Yo siempre digo que en la gestión la plata no es problema. No es problema. No es problema. Es una cuestión administración, transparencia, participación. Por sobre todas las cosas, lo más difícil es dar gusto a la gente, a la sociedad. Hoy tenemos una sociedad, cierto, mucho más exigente, pero en sus derechos y todavía carente de sus obligaciones. Hoy tenemos una sociedad que pide todo, pero da poco de sí. Esa es la tarea todavía que tenemos en la democracia. ¿Qué es lo que más le pide a un intendente y qué es lo que no da al ciudadano? Y le pide servicio, que esté mejor su calle, que esté más iluminada, camino, etcétera. Sin embargo, cuando uno empieza a apretar la parte de impuestos, cuesta. Tenemos una sociedad
que no está culturalmente capacitada para pagar sus impuestos, pero quiere todos los servicios. La otra cuestión dice, ¿para qué voy a pagar impuestos si finalmente lo único que hace es aumentar el costo de la burocracia? ¿Cómo le responde usted a eso? Por eso que en nuestro país a veces nos ponen todo en la misma bolsa. Nosotros tenemos en Itacurubí una experiencia exitosa muy importante de la gestión. Hoy la gestión es valorada, por eso la palabra gestión siempre voy a decir, y en Itacurubí lo estamos demostrando. Yo cuando asumí la administración apenas recaudábamos 450 millones de guaraníes. Actualmente estamos llegando a casi 1.500. ¿Por qué? Porque la gente empezamos a mostrar los resultados, a decirle a la gente, si me pagaste impuestos vas a tener mejor tu camino, vamos a tener mejor la basura, vas a tener mejor iluminaciones, y la gente empieza también a valorar eso, a ver y a querer pagar. ¿Es todavía una tarea? Cierto, es una tarea que la estamos ejercitando, pero hay experiencias de autores exitosas en Paraguay que en espacios como esta se puede compartir y decir que no todo está perdido en el Paraguay. Intendente, usted es colorado. Yo soy colorado. Y este aparato tremendo de poder que es el Partido Colorado, ¿qué ventajas supone y qué desventajas a la hora de gestionar? Y es una gran ventaja de no poder repetir la misma historia. Yo vengo de una generación diferente, una generación formada, una generación que apuesta a la gestión, una generación que apuesta a la transparencia, una generación que quiere hacer diferentes las cosas. Es cierto, el Partido Colorado hizo cosas probablemente malas, que tenemos que pedir perdón permanente. ¿Cuáles? Pero no es menos cierto. ¿Qué es lo que hizo mal el Partido Colorado en tantos años de poder? Y yo creo que falló en muchas cosas, derechos humanos, estuvo desconectada de la sociedad, desconectada de la ciudadanía. ¿Es cierto que hay mucha gente que vende su voto? Y hay una sociedad también altamente que hace ese ejercicio. ¿Por qué? Porque no ve respuesta en el ejercicio del poder. Porque hoy tenemos un problema nosotros, Benjamín, en Paraguay y en el mundo. Creo que más en Paraguay. Hemos superado la legitimidad de origen, pero nuestro problema está en la legitimidad en el ejercicio del poder, que es un plebiscito permanente. Constantemente uno va rindiendo todos los días un examen de gestión, de poder satisfacer la necesidad de la gente. Ese todavía es un problema que tenemos nosotros en Paraguay. Intendente Mesa, usted me mostraba imágenes de gente pobre en las compañías de Itacurubí afectada por el último temporal. ¿Qué siente ante la pobreza? Y te lastima muchas veces, te lastima y a veces uno es impotente, pero a la vez tiene una herramienta de gestión importante para poder transformar. Para mí la política es un servicio, a mí me apasiona la política. ¿Por qué el pueblo paraguayo y las compañías de Itacurubí son pobres? ¿Por qué hay pobreza en Paraguay? Por falta de oportunidad y porque se vienen postergando muchas cosas en toda la historia de la transición. Pero nosotros hemos superado muchas cosas en Itacurubí. Tenemos los índices de pobreza bajos, pero no es menos cierto que hay todavía gente que hoy está pidiendo una oportunidad. Antes los programas sociales no llegaban a Cordillera. Era el departamento que digamos había más rico. Hoy está llegando. Es decir, yo siempre digo, un empedrado, un asfalto puede esperar, pero una gente que hoy no tiene un plato de comida en su casa no puede esperar definitivamente. Estamos haciendo ese ejercicio con el gobierno nacional, presidente Carter, quizás los programas sociales que hoy están llegando al departamento como Tecoponá, discapacitados, Tecoponá. No mejoró los niveles de pobreza. Está mejorando. Incrementaron los números grandes. La propia Dirección General de Estadísticas y Censo, Secretaría Técnica de Planificación, nos muestra resultados realmente muy pobres. Yo hablo como departamento, Cordillera sí tiene un aumento, es cierto, pero hay una alta migración. Es decir, la gente está viniendo de San Pedro, de otro departamento a Cordillera, y eso hace que esas tasas suban. Es todavía desafiante lo que nos espera. De hecho, yo me estoy postulando para gobernador, sí, justamente en este caso. ¿Por qué? Porque creo que con mi juventud, con mi pequeña experiencia, he gobernado la ciudad de Itacurubí en 2 periodos, podemos transformar la vida de la gente. Porque finalmente la política es eso, es servicio, es poder transformar, revolucionar en varias áreas que a veces en política uno dice educación, que es lo primero que se le ocurre. En términos de gestión, ¿qué es lo que le desalienta y qué es lo que lo vuelve optimista? Me desalienta a veces que la gestión no es tan valorada todavía, todo queremos arriba, es decir, la poca participación todavía del ejercicio del poder, que no solamente se tiene que pedirle a las autoridades, es decir, hay poco involucramiento, entonces hay una sociedad todavía que todo se queja, a veces somos una sociedad de quejones y no somos una sociedad participativa, es decir, creemos que la participación está en elegirle a ese político, a ponerle a esa autoridad y dejarlo solo. Es lo que yo siempre le vine pidiendo a mi gente de Itacurubí, no me dejen solo, gobernemos juntos, sepamos qué vamos a hacer, pero entre todos. Entonces en este tiempo te decía fuera del aire que hemos empezado a poder separar entre lo urgente y lo importante y hacer entre todos, transparentar, contar. El político debemos saber contar, ahora cuánto sale, cuánto cuesta, qué hacemos, qué no hacemos. Terminó la política de 4 paredes y uno solamente sabe lo que hace. Intendente, hay una gran decepción por los viejos nombres de la política. Esta es una vieja representación con los mismos actores y actrices. Las marquesinas no se han modificado. ¿Qué hacer? Yo no creo en la lucha generacional, yo creo en un cambio gradual que se está dando. Fíjese lo que puede pasar en el Paraguay,
En cambio, yo tengo 36 años, puedo ser el gobernador más joven del Paraguay en los próximos 6 meses. Tenemos un candidato a presidente que tiene 38 años como Santi Peña, al equipo al que yo represento. Entonces, hay varios cambios de paradigma que se están dando en un proceso. Para algunos quizás lento, para algunos no, pero yo por lo menos concibo de que hay una apertura y justamente de vuelta dentro del Partido Colorado, que vos mismo decías que tiene muchas cosas, pero hoy nos está dando una oportunidad. Esta oportunidad que siempre pedimos los jóvenes. Y fíjate que el caso nuestro es del auténtico si se puede. Yo vengo de una de las familias más humildes de Itacurubí, en la cordillera. 2 veces intendente, ocupé todos los cargos, hoy estoy a puerta de ser gobernador de un departamento. ¿Viene de una familia pobre? De una familia, una de las más humildes, que es una mamá soltera, imagínate, mamá soltera, empleada doméstica, sin papá. Es difícil. Sin embargo, estamos a puerta de esto. Entonces significa que hay movilidad social en el Paraguay, que no todo está perdido. Y han apostado por mí la educación. ¿No le parece sorprendente que en un país con tanta gente joven, los jóvenes tengan tan poco entusiasmo en participar electoralmente en las convocatorias? Y ahí tenemos una tarea de los políticos, no hemos sabido conectar con la sociedad, hay un divorcio entre la sociedad y los políticos, y creemos, y en el Paraguay todos nos meten en la misma bolsa. Te suelo hablar eso, doctor, y a la gente que nos escucha siempre. Ejemplo, Fonacide. Creemos que todos los intendentes y los gobernadores somos sinvergüenza y estamos manejando apenas el 25% de esa torta tan grande y creemos que el Fonacide es la panacea que aparece hace 3 años y creemos que con eso vamos a hacer el salto de la educación. Creemos que mejorando el aula está la excelencia educativa, cosa que no es. Entonces tenemos que empezar a hablar con la verdad y decir las cosas como son. Y decir, este está mal, este es delincuente, este tiene que ir. La impunidad es nuestro gran problema. Hugo Mesa, cuando uno ve la situación y el diseño administrativo del Estado paraguayo, ¿con este Estado se puede ser eficaz? Se puede, pero también están muchas cosas preparadas para que no te dejen hacer nada. Por ejemplo. Ejemplo, contrataciones públicas muchas veces. Es una cosa, una burocracia gigante que no te cuesta, podía hacerse de otra manera. Hay muchas leyes que hay que cambiar. Muchas leyes que hay que cambiar. ¿Es un problema legal el problema paraguayo o un problema de las personas que no tienen la voluntad de cumplir las normas? Generalmente legislamos contra de alguien, no legislamos a favor de algo. Entonces, para apretar la S, para entorpecer eso, entonces necesitamos una madurez política en el Paraguay y necesitamos construir una élite política. Nosotros no tenemos una élite política, no tenemos una élite empresarial en Paraguay como otros países, como Chile, que me tocó estar 6 años. Ese es uno de los países que yo admiro porque el político sale de la administración pública aplaudido y la empresa privada lo contratan inmediatamente y se pelean. ¿Cómo salimos los políticos del Paraguay? Chiflado. En el menor de los casos. Claro, no quiero decirlo. Entonces, eso es un desafío. Entonces, esas son las cosas que a mí me motivan de una superación personal de mi vida, poder superar desde la gestión política y que en nuestro país también es posible hacer algo diferente. Intendente, usted que viene de una familia pobre, el hecho de que tengan unos salarios tan altos en un país pobre, ¿qué genera en términos de reclamos de gestión? Como diciendo, te pago bien, pero sin embargo la calidad de tu gestión da mucho que desear. Evidentemente hay un rechazo. Lo que tenemos que pagar bien, aprender a pagar bien y a buscar resultados y a no temer a la evaluación, que es un problema que tenemos nosotros. Queremos que nos pague bien, pero queremos que nadie nos controle. Entonces es imposible. Entonces, por eso te decía yo que el ejercicio del político actualmente es una campaña permanente y un plebiscito permanente. En algunas intendencias municipales los miembros de junta municipal cobran más que el intendente. Asunción, por ejemplo. Cobra más que el presidente en unos casos, es decir, los salarios son muy altos. ¿Eso qué significa? ¿Que está mal hecho, está mal diseñado, que el Estado paraguayo tiene graves problemas y falencias estructurales? Tenemos muchos problemas, tenemos varias falencias y por sobre todas las cosas tenemos un país que dice la Constitución que tiene que ser descentralizado y los gobiernos subnacionales y locales apenas manejamos el 4% del Producto Interno Bruto. Es decir, algo está mal. ¿Está de acuerdo con esta tarea del gobernador que coordina sin mucho poder? No, ¿o hay que cambiarlo? Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. De alguna manera hay que mirar cómo está constituido nuestro país. Este no es un país federativo, entonces a veces tenemos demasiada superposición de instituciones, tenemos demasiadas leyes, pero finalmente ¿quién las ejecuta? Si ejecutamos. Ejemplo, te vuelvo a dar Fonacide, que es un tema que me apasiona y sé que la educación y Fonacide te apasiona, doctor, y sé que mucha gente ve. Fonacide, la gobernación hace poquito, la intendencia hace poquito, o hace mal o hace bien, finalmente es una mecolanza que sin resultado.
Entonces, debemos cambiar muchas cosas. Ojalá que la constituyente que se haga, que la que se tiene que hacer, se cambien muchas cosas. Y entendamos que este país la vamos a construir entre todos, pero nosotros tenemos una sociedad de la desconfianza. Si va a legislar en contra de alguien, si va a administrar, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le sobra al administrador? Es decir, nos cuesta confiar. Que suelo decirte, doctor, de que creemos que todo está mal, creemos que todo se está robando, entonces muchas veces eso le duele al administrador cuando está haciendo bien las cosas y sin embargo hay una sociedad de la desconfianza. ¿Cómo superamos? Y yo creo que no vamos a tener un tiempo todavía seguramente. Intendente Mesa, cuando uno dice hay que racionalizar al Estado, ¿qué es lo más demencial que tiene el Estado paraguayo fuera del tema de contrataciones? Cuando uno dice tengo que llevar adelante esto, ¿cuál es la mayor dificultad del hacer? Demasiadas instituciones que hacen lo mismo. Por ejemplo. Y tenemos muchas instituciones que hacen lo mismo. El caso nuestro, que es más cercano, varias secretarías, Secretaría de Emergencia Nacional, Secretaría de Acción Social, hacen casi la misma cosa, Secretaría de la Niñez. Es decir, no hay un conjunto, una articulación de varias acciones que puedan llevarse a cabo. 18 instituciones sacan agua, por ejemplo, del Paraguay. Exacto. Entonces te decía, SENASA, está la Gobernación del Ministerio de Agricultura, está por todos lados estamos. Es decir, varias instituciones hacen lo mismo. No quiero entrar quién hace bien o quién hace mal. Entonces, nos falta cambiar muchas cosas, pero nos falta creer en nuestro país. Y nos falta creer en nosotros mismos. Y nosotros los políticos tratar, a través de nuestras acciones, a través de nuestras gestiones, tratar de devolver esa confianza a la gente que pueda decir, vale la pena. Usted usa mucho la palabra confianza. Hay una tremenda desconfianza hacia la clase política. La mayoría de la gente dice, Boupa, Peajo, Uta. Sí. ¿Cuánto va a robar este que subió allí? ¿Qué siente cuando afirman una cosa de ese tipo sobre usted? Y te decía muchas veces cómo superamos esa sociedad de la desconfianza. Yo hice una de las mejores plazas en mi administración, siempre le hago un desafío a la gente. La plaza más linda que está sobre la Ruta 2 es la de Itacurubí, en la Cordillera, con todos los servicios, Wi-Fi. Entonces, lo mismo que preguntó, ¿se acuerdan cuando le pregunté? Entonces, le decía yo, doctor, ¿cómo superamos esto? Hacemos bien, le gustó a la gente, pero dice, entonces lleva a la conclusión de que va a llevar un tiempo, porque lo que todo vio hasta este tiempo fue lo malo. Entonces lo bueno no es novedad. Entonces ahí tenemos todavía algo nosotros los administradores y una madurez de la sociedad también, que es todavía un gran desafío. Ha pasado casi más de una generación viviendo en democracia y todavía no logramos a los niveles que usted estaba hablando de Chile, por ejemplo, ¿no? La institución más creíble en Chile no es la iglesia, sino el Carabineros, por ejemplo, ¿no? La gente cree en la policía. Yo tengo una anécdota ahí que siempre me llamó la atención y comparto con mucha gente. La primera que llego a Chile y me fui a comprar algo, un kiosco, un caramelo, y me da una boleta, una factura. ¿Y nosotros qué hacemos en Paraguay? Dice ticket o factura. Lo que ellos le temían más era Carabineros y impuesto inmobiliario. Las dos instituciones que más temen los chilenos. Pero es una sociedad y un país previsible y es un país serio. Y eso nos falta hacer a nosotros. ¿Cuánto recauda usted de impuesto inmobiliario de Itacurubí de la Cordillera? Aproximadamente estamos recaudando entre 700 millones. ¿El porcentaje de la gente que debe tributar cuánto es? Y debería ser, estamos con un déficit de casi el 60%. O sea, solo pagan el 40%. 40. Antes pagaba el 15%. El 60% evade. ¿Por qué? Porque ese es el proceso que estamos haciendo, una madurez política y una madurez de la ciudadanía que crea. Eso es un proceso que estamos haciendo, la gente empieza. Yo empecé con un 15%, ahora estamos a esos niveles, porque la gente empieza a ver algo. Por eso te decía que es una sociedad altamente demandante de sus derechos, pero todavía carente de sus obligaciones. Es una sociedad altamente no tributaria. Y ahí entra un poco lo que dice Sarovera, que a veces los paraguayos, la ley del Pocaré, del Baí, del así nomás luego. Entonces, esas son las cosas que tenemos que mejorar, que no todos los políticos somos culpables de eso. Venga, ¿Y qué es lo que los políticos deberían enseñar? ¿Qué es lo pedagógico que se requiere? Para estos casos. Y empezar a enseñar con el ejemplo. Muchos ejemplos de gente, incluso intendentes municipales, que después intentaron ser gobernadores, a pesar de ser honestos, fracasaron. Usted sabe la historia del intendente de Aterá, ¿no? Sí, yo le conocí, era joven. Yo empecé la política muy joven y lo conocía. Feliciano Martínez. Feliciano Martínez, toda una institución. Feliciano Martínez hizo todo lo que usted está haciendo en Itacurubí de la Cordillera. Plebiscitó su nombre para ser gobernador de Cordillera, perdió. Después de ser derrotado, intentó ser de nuevo intendente de Aterá, la ciudad más limpia del país. Fracasó. ¿Usted no corre el riesgo de perder con todo lo que tiene de ganas de transparencia y de honestidad? Y puede que sí, pero yo quiero intentar a demostrar que se puede
hay una sociedad también en ese sentido que valora un poquitito más la gestión, mira el testimonio de vida de la persona y yo estoy convencido que podemos derrotar mi historia de vida, mi gestión y mi carrera política. Fíjate que a mí me eligen no desde el ámbito de la farándula, no me eligen por otras cosas, me eligen por tener una de las mejores gestiones y una de las mejores imágenes. O sea, usted es un político profesional. Por lo menos me dedico a la política con la pasión, no es un hobby para mí la política. Le dedico 24 horas a esto, a trabajar, porque al final de la política, ¿qué es? Servicio. Yo tengo dos amores, suelo decir, a mi mamá y al servicio público, porque lo mejor que le puede dar a una persona al servicio público es servirle al que necesita, a su gente, al que tiene que sacarle de ese lugar que hoy está saliendo, que hoy está. ¿Se puede salir de la pobreza? ¿Hay historias de éxitos de personas que salieron de la pobreza igual que usted? ¿Y cómo salieron? ¿Cuál fue la clave? La educación y por qué uno de los pilares de lo que queremos hacer en Cordillera es la educación, pero una educación, no esa educación que hoy tenemos que salen nuestros jóvenes y quieren ser funcionarios públicos, sin demeritar ser funcionario público, pero hoy necesitamos una educación innovadora, emprendedora por sobre todas las cosas, hacer que el joven salga de la escuela, del colegio, con una capacidad transformadora, una capacidad crítica. Hoy, ¿qué clase de alumnos tenemos en los colegios y la escuela de la cual yo soy parte? Donde el mejor alumno es el que más sabe de memoria, sin capacidad crítica, sin ninguna vocación para salir. Entonces tenemos un gran desafío, pero también es posible en Paraguay la movilidad social, que en otros países no hay. En Chile la movilidad social no es fácil. Si vos mirás los últimos presidentes, son toda una casta. En Paraguay sí es posible una movilidad social. Esas son las cosas que me inspiran a salir a buscar este desafiante objetivo que es la gobernación de un departamento de Cordillera. Maravilloso, cercano a la capital, con una de la conectividad, doctor, la mejor conectividad que tiene Cordillera, con un ambiente y una naturaleza que le rodea por todos lados. Sin embargo, no hemos tenido la capacidad ni productiva, cercana a la capital, con la mejor conectividad de vender, aunque sea dulce de leche, a la gente de Asunción. No hemos sido capaces, los cordilleranos, de llevar a la gente de clase media, con plata en el bolsillo de Asunción, a descansar en Cordillera. Que podemos tener un turismo religioso, turismo histórico, turismo natural, inmensa posibilidad. Entonces, esas son las cosas que hoy me motivan a salir de esto. Y mamá me preguntó, ¿por qué aceptas? Si estás haciendo bien tu trabajo. Y le dije, mamá, no me puedo perder la oportunidad de poder transformar este departamento. La primera vez que fue intendente, ¿qué edad tenía? Tenía 27 años. O sea que fue uno de los intendentes más jóvenes de Paraguay. Sí, exactamente. Y ahora está listo para ser gobernador. Creo que tengo, por eso le decía, lo que le ofrezco es nuestra juventud. ¿Por qué? La juventud, la pasión, la energía, la innovación, la creatividad y la pequeña experiencia. Porque te vuelvo a reiterar que a mí la gente que nos ve es de que ser administrador público e intendente municipal es tener una maestría acelerada en administración de problemas. Le agradezco su tiempo con nosotros esta noche aquí en Noticias Paraguay. Muchas gracias, doctor. Con nosotros Hugo Mesa, intendente de Itacurubí, uno de los intendentes más jóvenes que tuvo el país. 2 veces ha sido el encargado de llevar adelante la gestión del municipio cordillerano y que ahora apostará a su nombre, plebiscitará su nombre para ser gobernador de la cordillera. Después de la pausa hablamos de pobreza y cuál es la situación del país y cómo se puede mejorar desde la gestión. Tenemos un presidente que dijo que disminuiría notablemente los índices de pobreza de este país. 7 millones de habitantes tiene Paraguay, 60% de la población menos de 30 años y 2 millones de personas van a la cama todos los días sin haber comido absolutamente nada. Una vergüenza. De eso hablamos con 2 expertos internacionales. El 14 de marzo de 2006, Nicanor Duarte Frutos asumió la presidencia de la ANR en simultáneo con la presidencia de la República. El hecho fue catalogado como una aviesa violación constitucional. Luego fue electo senador activo y nunca pudo jurar como tal. Duarte Frutos es también parte de lo que estaba diciendo el intendente de Itacurubí de la Cordillera, alguien que viene de una dinámica social, de una extracción bastante humilde y bastante pobre, que llega presidente de la República. Era tan pobre que una vez cuando se tuvo que mudar de casa aquí en Asunción, lo tuvo que hacer en una moto y en una pequeña valijita. Hoy la fortuna que tiene es muy superior a todo lo que pudo haber acumulado con un trabajo honesto. Michael Walton es un profesor de la Universidad de Harvard, una universidad a la que quiero mucho, es máster en economía y es un experto en pobreza. Ha trabajado en Perú, en México, ha venido con cierta frecuencia a Paraguay y también conoce esa pobreza tan chocante y tan
tan choqueante de India, Sí. en donde usted ha trabajado. ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo? ¿Qué hay detrás de la pobreza? ¿Cómo se explica ella desde el punto de vista de un mundo con tantas oportunidades, con tantas posibilidades, en donde las inequidades son también tan atroces? Sí, sí, sí. Bueno, la pobreza últimamente viene de falta de recursos y combinado con la desigualdad. Desigualdad en términos económicos y también en términos de poder. Y la pregunta es cómo se puede atacar la pobreza. Y de toda mi experiencia, yo veo 3 líneas. Uno es el crecimiento, hasta en Paraguay. Sí, acá Con nos el sentimos muy crecimiento- orgullosos que crece la economía un 4%, Sí. y esa es la teoría aquella de que va a haber un derrame Sí. en general y la gente le va a tocar algo de eso. Sí. Eso parece que es muy teórico, profesor. No, ocurre, pero es incompleto. Casi siempre hay una correlación entre crecimiento y pobreza en términos de monetario. Pero hay 2 cosas. Primero, la pobreza monetaria es solamente una dimensión. Sí, no tengo Hay dinero, mucho- es la pobreza monetaria. Falta de dinero, sí. Sí. Y la otra es la distribución. Pero el crecimiento es muy importante, pero solamente es un parte de la historia, es incompleto. Ok, esa es una de las líneas. Sí. ¿Qué más? Otra línea es que todos los programas estatales y tienen sus efectos. Sí, de educación, salud, transferencias de moneda condicional son importantes, pero también son incompletos. No llegan a todos, especialmente con los problemas más profundos, más complejos. Por eso, un tercer vía, yo creo que es muy importante, es cómo se puede activar desde abajo hasta arriba la agencia de los pobres. Y eso es algo de poder, también algo que buscando lo que ellos pueden hacer y catalizando eso. Pero eso necesita una activación doble, una activación de lo que ellos pueden hacer en su vida. A mí me llamó mucho la atención en la India un profesor que desarrolló Sí. toda una experiencia de una universidad donde nadie tiene educación formal. Sí. La Universidad de los Pies Descalzos le llaman. Ah, sí, sí. Conoce usted, ¿no? Sí. Eso demuestra que hay mucho conocimiento y mucha capacidad Sí. en medio de esa situación de pobreza y de escasez. Sí. ¿Y qué es lo que hace falta para despertarlos? Porque nosotros hemos hecho con la pobreza discúlpeme profesor, un gran negocio. Hay mucha gente que vive de los pobres y vive muy bien. Hay gente que se ha hecho rico con la pobreza. O sea, ¿cómo despertar eso que produjo en la India este hombre que transformó a esa comunidad, a esa Sí, villa, sí, en sí. ser creativos desarrollando sistemas de luz a través de energía Sí. solar, por ejemplo? Sí. O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se despierta alguien Sí. desde la pobreza y dice, yo tengo una habilidad, Sí. yo tengo un skill, yo tengo algo que sí puedo hacerlo Sí. y lo puedo transformar? ¿Qué hace falta? Sí. Yo conozco un sistema, un grupo paralelo a eso. Es un sindicato de 2 millones de mujeres que tiene autoempleo en Ok. Gujarat, muy famoso en el mundo. Y ellos empezaron hace 40 años, cuando una persona que estaba viendo que había muchas mujeres muy pobres trabajando como acá en la calle, sin representación y sin recursos. Y empezó a organizarlos con un concepto de hay una necesidad de movilizar, hay un cambio también en la organización puede enfrentar el Estado buscando derechos, por ejemplo. También hay organización para organizar ahorros, por ejemplo. Sí. Y también muchas veces hay que enfrentar aspectos sociales o culturales. Por ejemplo, en India hay muchos lugares en las partes rurales donde las mujeres no pueden salir sin permiso del hombre. Profesor, cada experiencia cultural es diferente, es distinta. Uno cuando ve algunos países que salieron de la condición de pobreza, Sí. como Singapur, por ejemplo, Sí. era muy pobre en 1964, era Sí. más pobre que Haití. Sí, sí. 50 años después es uno de los 10 países más ricos del mundo. Sí. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hizo Lee Kuan Yew? ¿Cómo fue capaz de hacerlo en ese mundo asiático en que Singapur era la referencia
de lo pobre, de lo marginal, de las drogas, Sí, de la sí, sí. piratería. ¿Cómo lo hicieron? Sí, Singapur no es único, hay otros, Corea, Taiwán, hasta ahora China. Y un elemento fue claramente crecimiento. Crecimiento. Sí, y esto fue una movilización de capital privado en un contexto en lo cual el capital privado no fue capturando el Estado. Ok. El capital privado no capturó el Estado. Así es, sí. En ese sentido, la relación entre los élites políticos y los élites económicos es muy importante. Porque en muchos lugares hay una relación demasiado estrecha que no resulta en este dinamismo capitalista que es bueno. Hay problemas también de la distribución, pero en todos los casos de mucho éxito hemos visto esta combinación que es fructífero, que induce inversión y cambios de productividad. Ese es un lado. El otro lado es una educación muy efectiva en toda Asia del Este hasta China. Que es lo que no tenemos en América Latina. Es mucho peor. Mucho peor. Y la Para estrategia, razones profundas históricas. usted estuvo en Perú y en México Sí. y también conoce la pobreza en Paraguay. Sí. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Por dónde hay que empezar Oh. en el tema con luchar contra la pobreza? ¿Cuál sería la estrategia nuestra, fuera de estas experiencias exitosas Sí, en sí. el mundo asiático y en Sí. la India? ¿Por dónde vamos a salir? Sí, sí. Bueno, es importante tomar un contexto para crecimiento. Sí. Pero yo creo que mucho más interesante es empezar en el contexto de interacción de los propios pobres, activando su agencia, y también enfrentando el Estado, para activar el Estado también. O sea que hay que organizar Sí. a las comunidades de pobres. Eso para usted es fundamental. Es Y fundamental desde ahí- algunos problemas. Desde ahí colocar los temas en la agenda del Estado. Sí, sí. Y no al revés. Sí. No esperar que el Estado lo haga y lo resuelva todo. Sí, hay que empujar el Estado también. Hay que empujar el Estado. Sí, sí, también. Por ejemplo, hoy estaba en Cerrito, Sí, trabajando con la región fun- occidental. Sí, trabajando con la Fundación Paraguaya. Y lo que ellos es la parte catalizador para ir a los propios pobres, mostrar con ellos, haciendo una autoevaluación de las propias condiciones de vida, con mucha complejidad, muchos aspectos para ver en términos de múltiples dimensiones, no solamente los prácticos de acceso a agua, salud, pero también su autoestima. Autoestima. Su capacidad de influenciar el mundo. En este contexto, esto podría aumentar la conciencia de las posibilidades, pero también hay que combinarlo con apoyo de mentoría y apoyo para organizarse, para también mejorar la capacidad de reclamar del Estado. Y no es fácil. Profesor Walter, usted no habla muy entusiasmado del rol del Estado, de programas como, por ejemplo, Sí. Bolsa Escuela, Fome Cero en Brasil, Sí. donde Lula decía, bueno, hemos sacado a mucha gente de la pobreza, pero Sí. cuando yo pregunté en Brasil cuánto gana ese pobre que salió de la pobreza, ganaba $200. Sí. $200 en San Pablo, una persona sigue siendo tremendamente pobre. Sí. ¿No? Usted es de Estados Unidos tiene pobreza Sí. y tiene varios sectores donde la pobreza se ha consolidado. Si usted Sí. va a los estados del sur, usted en Nueva York, usted vive en Washington, Sí. toda esa zona, hay gente muy pobre también en Estados Unidos. De todas maneras. Exacto. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la pobreza? ¿Es una condición que nos debería revelar a todos los seres humanos para buscar disminuir todo eso? ¿Y cómo lo hacemos en medio de un mundo dominado por el egoísmo y Sí. por la cuestión de que si yo sé y puedo aprovecharme, Sí. me aprovecho y saco partido? Sí, dos preguntas. Quiero volver al rol del Estado. Yo he enfocado en lo que falta. Sí. Pero también yo creo que el Estado sigue importantísimo. Es verdad que en Brasil, tanto en la Bolsa Familia como la expansión de educación impulsado por el Estado ha sido muy importante para reducir la desigualdad. Bueno, por supuesto, Brasil tiene otros problemas Sí. ahora. Sí. Hay problemas de evitar que no haya una gran caída en pobreza. Y eso siempre está importante. Por eso yo tengo... Muchos de los estados están en crisis, pero hay que
es importante mantener fe en el Estado para contestar la crisis. Profesor Walton, le hacía esa pregunta del Estado porque hay mucha gente que dice que en la medida que el Estado interviene con estas pequeñas dádivas y ayudas, Sí. lo que hace es sostener la pobreza y no acabar con ella. Sí. Uno se nota en la condición, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a organizar como usted quiera hacerlo? Sí. Si finalmente tengo mis $150 por mes, Sí. que con eso es suficiente, no sé de dónde lo sacan, pero lo cierto es que cada mes me viene y me entra al bolsillo. Sí. ¿Eso es una mala práctica? No, eso vuelvo al tema de la complementariedad de programas del Estado y la activación de la agencia de los pobres, incluyendo en términos de empresarial. Y lo que yo, siendo muy interesado en conversando acá y donde trabajo en India, yo veo una combinación de pensamiento que parece de la izquierda, como Paulo Freire, concientizar, Sí, sí, es sí, un elemento, sí. la pedagogía Sí. de eso. Y también el aspecto más de la derecha de Prahalad, la fortuna a la base del pirámide, que es oportunidades económicas, económicas de los propios pobres y de consumo, de interacción. Y eso es la visión que yo tengo para motivar. Y en ese caso, a veces transferencias pueden complementar eso. Hay evidencia que esas transferencias pueden ser usadas en, por ejemplo, educación. No es solamente consumo que previene la activación de las actividades. ¿No le parece sorprendente que sociedades muy ricas como Venezuela, por ejemplo, sean tan pobres? Un país que tuvo costos de petróleo del barril a $150 en ciertos periodos del gobierno de Chávez, Sí. ahora está mendigando medicina. Sí. Bueno, Venezuela es una tristeza fundamental, profunda. Es fundamentalmente político. Es una extrema versión de una resolución clásica de una persona carismática, populista, que tenía la capacidad de destruir partes del viejo, pero sin crear un nuevo apropiado. El argumento que algunos organismos internacionales dicen que, por ejemplo, la pobreza se ha reducido Sí. en los últimos años, Sí. ¿es un argumento válido? Es. O sea, ¿hay menos pobres en el mundo que los que había hace 50, 100 años? Oh, de todas maneras. Sí, sí. Las dos cosas son absolutamente verdad. Ha sido una gran reducción en pobreza en términos de personas que no tienen ingreso, más que todo en China, hacia el este, pero incluyendo en América Latina. También en términos de salud, educación. Todo eso es correcto. Pero todavía hay problemas, más que todo de los más vulnerables. Todavía hay nuevos problemas de desigualdad. Y también estamos entrando a un mundo en lo cual algunos de los mecanismos de empleo, de cómo funciona el capitalismo, la economía de gig, está cambiando. Eso para necesitar nuevas maneras de interactuar entre la sociedad y el Estado. En esta economía en la que hay fuerte énfasis en lo tecnológico, dicen que se viene una nueva era con la robótica. Sí. ¿Vamos a incrementar el número de pobres a futuro? Esa es una gran pregunta. Eso depende porque los robots van a crear más ingresos a alguien. Sí. La pregunta es cómo la sociedad organice para, de un lado, usar para que todos están involucrados. Estaba y leyendo crea- una cosa, profesor, que me llamó la atención. ¿Qué? De que el robot dejaría sin empleo al servicio doméstico a nivel mundial Bien. en una cifra de 1.700 millones de habitantes. Sí, sí. Es una cifra extraordinaria, somos 7.000 sí, sí. millones de seres humanos. Sí. Y eso significa un porcentaje extraordinariamente grande. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Sí. Una cosa es en dónde va a ser demanda para trabajo y cómo la sociedad puede organizar la tecnología para que esté apropiado para medio clase y los pobres. Sí. Y, por ejemplo, yo en los Estados Unidos, Inglaterra, el gran tema es las profesiones que implican una interacción personal o implica una creatividad. Son los que los robots no van a sustituir.
Profesor Walton, no podría dejar de que usted como ciudadano norteamericano Sí. tenga una opinión Sí. sobre lo que pasa en su país. Sí, ¿Qué bueno, es? soy inglés. Inglés, usted es Pero británico. usted los usa dos una países ventaja. tienen problemas. También tiene una ventaja, entonces. Sí. ¿Qué es Trump en la vida política americana? ¿Qué es Trump? Trump es es una persona, en términos personales, es terrible. Pero lo más interesante es él ha canalizado energías colectivas que ya estaban allá. ¿Que ya estaba? Ya estaban, totalmente. estaban, ok. Sí. Es una reacción, más que todo, de grupos de blancos, y que paralelo a lo que ocurrió en Inglaterra, que han sido y sienten excluidos del proceso dinámico que ha ocurrido. Y Por eso ejemplo, hay mineros de Kentucky han terminado sí. votando por él, Sí. por minas de carbón que son muy difíciles de ser reabiertas Oh, en no. las condiciones actuales. No, sí, Por costos, por polución, por cuestiones ambientalistas. Cuando Trump ofrece crear empleo en eso, o es ignorante o está mintiendo. Ujú. Pero eso no se está trabajando en otra línea. Está apoyando esta identidad, esta búsqueda de una identidad que está en ataque y que el Estado no está incluyendo. La crisis, por ejemplo, de drogas de opioides, Sí. que es más que todo en este grupo de blancos, es como un síntoma extremo de este. Hablando de síntomas, la matanza de Las Vegas, ¿qué demuestra? Demuestra una cosa, que la influencia de grupos, más que todo el NRA, está distorsionando el debate en los Estados Unidos. Es una tragedia terrible. Pero le doy un ejemplo. En Australia había una serie de ataques terribles como eso. Sí, ocurrió en Noruega también. Sí, pero Australia es interesante. Pero había un dato cuando ellos hicieron ilegal este tipo ¿cómo se llama? De uso de armas. De armas, gracias. Y después no ha sido ningún otro ataque después. Y esta parte ¿Y por qué Estados Unidos no puede acabar con esto? Esta cuestión de la enmienda constitucional, de que cada persona debe armarse para defenderse. Yo creo es una reflexión de la captura del sistema político de grupos muy organizados, usando aspectos de la identidad, usando eso. Pero también eso existía en Australia. También O sea, ¿usted cree que si se prohibiera o se dificultara mucho más la compra de armas en Estados Unidos, no tendríamos matanzas como Las Vegas? Yo lo creo. Profesor Walton, siempre hay una transición, pero sí. le agradezco muchísimo su presencia con nosotros esta noche. Bueno. Muy gentil y un gran placer tenerlo con nosotros hablando sobre pobreza, sobre gestión, sobre las dificultades que tienen los gobiernos para llevar adelante una agenda social que impacte en la vida de la gente. Después estaremos hablando acerca de qué pasa cuando un presidente no puede comunicar aquello que hace. ¿Es un problema de la gestión, la comunicación, o esto es simplemente un síntoma de algo más grave que acontece al interior del poder? Después de la pausa, conversamos con un experto. El 22 de junio de 2012 fue destituido vía juicio político el presidente Fernando Lugo. Lo acusaron de mal desempeño en sus funciones por la masacre de campesinos en Curuguatí. El juicio de destitución fue resuelto en una semana. La política tiene diferentes aristas y un consultor argentino llamado Diego Dillenberger tiene un programa de televisión que se llama La Hora de Maquiavelo. Y uno pregunta, ¿por qué ese nombre? Y especialmente, ¿Maquiavelo ha sido leído e interpretado de manera correcta o incorrecta? Un gran gusto tenerte con nosotros esta noche. Gracias, doctor. Maquiavelo fue interpretado a lo largo de los siglos como lo dice el adjetivo maquiavélico. En realidad, Maquiavelo en su momento no era otra cosa, por eso el homenaje a Maquiavelo, el nombre del programa, La Hora de Maquiavelo, Sí. un homenaje al primer consultor político de la historia. Bueno, consultor político moderno, si se quiere. Pero, ¿qué pasa? Como en aquel entonces la política se hacía, por ejemplo, liquidando al rival, no como ahora ganándole una elección, quedó mal interpretado Maquiavelo.
¿Qué lección importante tiene Maquiavelo que darle a los políticos que deciden y que gerencian el poder? La más importante de todas, y creo que sigue vigente y seguirá vigente siempre, es que en el fondo la política no es otra cosa que comunicación. Política es comunicación, y Maquiavelo fue el primer tipo que vio que la gente ve lo que le muestran y no ve lo que está atrás. Por supuesto que los tiempos cambian, y lo que está atrás también se muestra, por ejemplo, en las redes sociales. Entonces, hoy es más difícil engañar a la gente, como por ejemplo, bueno, todos recuerdan la famosa caverna de Platón, Sí. en donde los que estaban adentro de la caverna veían unas sombras y se imaginaban un mundo distorsionado. Hoy es más difícil, están las redes sociales, por supuesto que están los medios de comunicación tradicionales, pero la política siempre es comunicación, y esa comunicación tiene que ser persuasión. Y en donde fracasan los políticos es en la comunicación y la persuasión. Diego, cuando alguien dice, hace muchas cosas pero comunica muy mal, ¿de qué se trata eso? Bueno, pasa mucho, pasa mucho. Yo te puedo decir el ejemplo de la Argentina, por ejemplo. El gobierno de Mauricio Macri tuvo más al principio, tiene dificultades para no solamente comunicar lo que hace, sino incluso para pensar estratégicamente desde la comunicación, o sea, hacer una especie de impacto comunicacional de las medidas que toman. Así como hay cuando se hace una obra de ingeniería importante, una represa, por ejemplo, se hace siempre hoy un estudio de impacto ambiental para ver cómo impacta en el medio ambiente, se debería hacer en los gobiernos estudios de impacto comunicacional para ver cómo impactan las medidas, no para no tomarlas, sino para saber cómo comunicarlas. Eso es donde falla. Falla el gobierno argentino de Mauricio Macri, fallan muchísimos gobiernos, la gran mayoría. Diego, ¿dónde está la prensa tradicional? Me hablaste de que hay una emergencia de nuevos actores en materia de comunicación, pero la prensa tradicional, ¿dónde está? ¿Lejos del poder? ¿Es el contrapoder? ¿Es el poder o es ambas cosas? No, es una buena pregunta, es un poco de todo eso, pero también es cierto que la prensa, si bien es el poder, hoy ese poder está matizado por las redes sociales y por una crisis que viven los medios tradicionales, muy pronunciada en los medios gráficos, en los diarios, que están experimentando en el mundo entero una caída paulatina de la circulación por el crecimiento de la lectura online. Esto pasa en todo el mundo, pero el problema que tienen los medios, particularmente online, es el drama de cómo monetizarlo, porque la publicidad online se la llevan Google y Facebook y a los medios les cuesta mucho. Entonces, los diarios que en Estados Unidos, los más exitosos que han probado de cobrar por la lectura, por ejemplo el New York Times, el Washington Post, están empezando a encontrarle la vuelta, pero solo empezando. En el mundo la crisis esa es muy seria por el avance de la publicidad online en Facebook y Google y no en los medios tradicionales. Eso genera una crisis que de alguna manera cuestiona un poco esta mixtura de poder, contrapoder y ser parte del poder mismo que tenían los medios. Los medios también tenían una lógica y una manera de actuar y tenían una manera de chequear la información. Hoy tenemos muchísima información, pero no estamos nunca ciertos de que fueran realmente hechos ciertos lo que se cuenten allí. ¿Eso es un riesgo que corremos en los tiempos actuales para comunicar lo que se hace? Bueno, yo creo que es la gran oportunidad de los medios, porque justamente lo que ahora se llama fake news, algunos le llaman la posverdad, se le buscan nombres a este fenómeno, lamentablemente cada vez más profuso en las redes sociales, en medios falsos, es que la oportunidad de los medios está en poder chequear la información y hacer periodismo de investigación serio y mantener la credibilidad muy superior que tienen los medios a las redes sociales, sobre todo los medios tradicionales con marcas instaladas. Esta gran oportunidad es la que tienen que aprovechar los medios en un mundo en donde, bueno, estas fake news evidentemente están avanzando. Ya en cada proceso que vemos en estos momentos, por ejemplo, se dice que el gobierno de Rusia, o por lo menos el Kremlin, está interviniendo. Nos habíamos acostumbrado a la elección norteamericana que ganó Donald Trump, al Brexit. Ahora escuchamos que también en el conflicto de España con Cataluña está interviniendo
Rusia con una importante inversión en lo que sería fake news. O sea, utilizan los canales para desinformar. Creando Para medios confundir. falsos, difundiéndolos a través de las redes como Facebook, y el rol de los medios tradicionales tiene que ser justamente en mantener su credibilidad para poder darle a la opinión pública una especie de, bueno, de oasis de seriedad. Ahora, el político moderno, ¿cómo debe lidiar con estas nuevas redes? No podemos tener un presidente que esté tuiteando permanentemente, debe estar concentrado en la toma de decisiones que tenga que hacer. Hoy casi no existe un espacio de diálogo interpersonal. Hay lugares en donde, incluso he visto en Buenos Aires, que prohíben el uso de Internet para recuperar el diálogo. Sí. O sea, ¿cómo interactúa el poder con el ciudadano en medio de esta vorágine de comunicación interpersonal donde cada vez lo colectivo parece importar menos? Las redes sociales son la interacción de la gente y eso no es malo. O sea, la gente está, por ejemplo, la red que más interactúa hoy es WhatsApp. Y la gente está en Facebook y la gente está en Instagram. Y bueno, es razonable que los políticos busquen interactuar con la gente ahí y eso está muy bien. Y eso es una de las formas de comunicarse. Por supuesto, en el famoso ágora de la antigua Grecia, y yo no sé cuántos eran, pero por ahí estábamos hablando de un par de miles de tipos. Y bueno, hoy son miles de millones y la forma de llegar y de conectar es a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que no entiende el poder de los tiempos actuales? Fundamentalmente el impacto comunicacional de sus medidas. Ese es el gran desafío, entender cómo impactan las medidas que toman, que requiere muchas veces no solamente de encuestas. O sea, usted propone una especie de estudio de factibilidad cada vez que se va a tomar una medida en términos de comunicación. Tal cual. Porque ¿qué pasa? Cuando uno está en campaña electoral, se mide permanentemente la opinión pública. Se mide la intención de voto y se miden otros factores que pueden hacer a un triunfo o a un fracaso. Ahora, cuando se está en el gobierno, tenemos un problema, que es que los gobernantes tienen que evitar seguir a las encuestas. Es muy común que los políticos se la pasen prometiendo en la campaña en base a lo que van encuestando. Esto lo hizo Mauricio Macri, por ejemplo, te doy un ejemplo, nos sorprendió en el medio de la campaña electoral diciendo: yo no voy a privatizar Aerolíneas Argentinas ni YPF, cuando sobre todo en el caso de Aerolíneas era muy escandaloso para su electorado que estuviera Argentina gastando tanto dinero en una línea aérea en la cual viajan además solamente los ricos. ¿Qué pasó? Macri veía en las redes sociales, en las encuestas, que para conseguir un electorado un poco mayor tenía que prometer esto. Muy bien, lo hizo y todos entendemos que la promesa es parte de la campaña. Ahora bien, llega el momento de gobernar y muchas veces hay que tomar decisiones que van en contra de la opinión pública, que son difíciles de explicar. El mejor caso de la historia es Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill reemplaza a un primer ministro que se llamaba Neville Chamberlain, que trataba de negociar con Adolfo Hitler cómo hacer para calmarlo. Se llamó la política del apaciguamiento. Por supuesto que cada vez que hablaba con él, Hitler le prometía una cosa y después hacía todo lo contrario. Era evidente que no se podía negociar con Hitler absolutamente nada. Churchill lo reemplaza y les dice a los ingleses: yo solo puedo prometerles sangre, sudor, trabajo y lágrimas. Y los ingleses, seguramente que no felices y contentos, obviamente, porque la promesa no era muy atractiva, pero lo siguieron y finalmente la guerra se ganó. Este es el problema que enfrentan muchos políticos, que no se animan a decirle a la gente sangre, sudor y lágrimas o explicar la sangre, sudor y lágrimas con una situación que por ahí no es la misma que las bombas nazis sobre Londres, sino una situación compleja. Eso es lo que más cuesta. Ahora, Diego, ¿por qué con toda esta gran revolución tecnológica, el acceso a la información, todavía la gente sigue comprando los viejos espejitos y cuentos de campañas? Por ejemplo, te voy a dar educación, te voy a dar cobertura de salud, vas a salir de la pobreza, esto se va a acabar, la inseguridad va a ser historia, el tema del narcotráfico en Buenos Aires se va a... ¿Por qué todavía se sigue comprando eso? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la gente va al mercado y compra un producto que sabe que si le dan el 50% de lo que le venden, se queda contento.
ya está acostumbrado. Ya en la cultura democrática sabemos que en la campaña se miente un poco. Y se acostumbró la gente a la mentira. Se acostumbró la gente a la hay exageración. aquello que dice, mentime que me gusta. Mentime, una especie de masoquismo. Hay un poco de mentime que me gusta, que es un poco de esperanza, pero esto de un poquito del dame la mitad, ¿no? Dame la mitad. Ahora, hay algunas promesas, por ejemplo, el caso de Mauricio Macri, una de las promesas fundamentales es la inflación. Eso es una vara con la que se lo va a medir, no ahora en octubre, la gente ya se acostumbró que la inflación va a tardar mucho en bajar, por lo menos con esta política económica, y lo va a esperar. Pero en el 2019 ya no va a esperar la mitad, sino va a esperar un poco más. ¿Cuál fue el gran error de la generación de ustedes en la Argentina? ¿Qué es lo que la política hizo mal? Habría que preguntarse qué es lo que la política hizo bien, porque en Argentina creo que no se ha hecho absolutamente nada bien. Creo que lamentablemente el gran error político de todas las últimas generaciones ha sido mentirle siempre a la gente que sin esfuerzo se podía generar un país paradisíaco, y no se le explicó a la gente que si no se hacía lo que hacían los otros países exitosos, no se iba a llegar al mismo destino. Siempre se les propuso un atajo y los argentinos siempre quisieron creer en el atajo a lo largo de 3, 4 generaciones. Diego, en Colombia, en medio de la crisis grande que tuvieron en la década del 80, un grupo de intelectuales se reunieron y sacaron un libro que se llama ¿Cuándo se jodió Colombia? Y si tuviéramos que hacer la misma pregunta en la Argentina, ¿cuándo se jodió la Argentina? Bueno, claramente empezó a joderse en la Revolución de 1930, que fue una revolución de militares fascistas pro-nazis. Había una tendencia mundial, europea por lo menos, hacia el fascismo. Estados Unidos resolvió la crisis del 30 democráticamente a través del presidente Roosevelt. Alemania, Italia, por supuesto que no, España tampoco, y Argentina tampoco. ¿Qué pasó? El problema nuestro es que en el año 45 el fascismo pierde la Segunda Guerra Mundial y empieza una etapa de prosperidad, la mejor etapa de prosperidad del mundo occidental hasta ahora, y Argentina eligió a Juan Domingo Perón y con eso decidió continuar con este invento. Es la primera vez que usted usa la palabra Perón, pero no usó todavía el peronismo. ¿Qué es el peronismo en la Argentina? No, el peronismo es nuestra forma de populismo que no nace como con Chávez, por ejemplo, sino que nace justamente con el Perón del 45, que es una forma bastante parecida de populismo, solo que a nosotros este peronismo nos ha acompañado desde entonces, de alguna manera, como te decía, desde el año 30, pero especialmente desde el año 45 hasta nuestros días. Ahora hay mucha gente en la Argentina que todavía estaría dispuesta a morir por Perón y por el peronismo. Cada vez menos. O sea, ¿eso qué significa? Cada vez menos. ¿Sí? Sí, yo creo que después de este periodo del kirchnerismo, que vendría a ser una especie de peronismo exacerbado, o un regreso al peronismo del 45, está bastante golpeado. Ustedes que tuvieron 5 presidentes en una semana, algunos dijo, bueno, tuvieron que pasar por Kirchner, alguien tenía que poner orden en la Argentina. Sí. ¿Fue el aporte de él en ese sentido? No, para nada. El orden, de alguna manera, lo puso el que generó la tormenta, que fue el presidente Duhalde, que fue un presidente elegido por el Congreso. Kirchner ya llegó con el problema ordenado y la economía empezando a arrancar. Lo que hizo Kirchner es lograr comprarse esa historia de que él vino a traer orden y a sincerar y calmar la economía. La historia del poder en la Argentina es también la historia de las persecuciones. La señora de Kirchner dice ahora que es una perseguida política. ¿Qué es Cristina? No, Cristina, obviamente que no es ninguna perseguida política. Cristina es una política que en un país como Ecuador, Perú, hablando de países latinoamericanos, por supuesto, tendría que estar presa. Tendría que estar presa por haber sido cómplices de numerosos delitos de corrupción, de traición a la patria y además de abuso de autoridad en donde pudo. Bueno, lamentablemente la justicia argentina con el gobierno de Mauricio Macri se está ordenando lentamente, mucho más lento de lo que a mí personalmente me gustaría. ¿Quién tiene el poder real en la Argentina? Bueno, hoy el poder real está compartido como siempre.
una buena parte lo tiene el gobierno por tener el dinero, además por ser Macri, un presidente que en general sabe más de poder de lo que muchos le creen. Bueno, tiene mucha experiencia como alcalde de Buenos Aires, ¿no? Tiene mucha experiencia, tiene mucha voluntad de poder, que es muy importante para el poder, no solamente es querer, sino una gran voluntad. Y, por supuesto, la otra mitad del poder, si se quiere, en Argentina la tiene el sindicalismo. Si Maquiavelo fuera argentino, ¿qué recomendaría a Macri? Bueno, le recomendaría explicarle mejor a los argentinos que la situación no está bien para poder tomar medidas con más consenso, con mucho más consenso y más profundas. En estos momentos, Macri está apostando a un gradualismo económico muy paulatino que recién ahora está empezando a tener resultados en cuanto al crecimiento, no así la inflación. Usted sabe que Paraguay tiene una ciudad que es la única capital del mundo que está limítrofe con un país. Claro. Y además que Buenos Aires es la ciudad más poblada por paraguayos. Seguro. Asunción tiene 500.000 habitantes y Buenos Aires tiene 1,5 millones. Wow. Buenos Aires fue refundada por paraguayos, de paso. El libro de la Nata Argentinos relata desde los paraguayos que fundaron Buenos Aires. O sea, hay una vieja y histórica relación con la Argentina de parte de los paraguayos. Cuando uno mira estos elementos y usted dice algo que debería decirles a los argentinos Macri, ¿cuál es esa verdad que no le gustaría escuchar al argentino, pero que el presidente tendría que decirlo? No, la verdad es que la Argentina, así como está, es inviable. Así como está, es inviable. inviable. Así como está, es inviable. Tenemos una moneda sobrevaluada, tenemos un déficit fiscal que no se resuelve con gradualismo solamente y sobre todo tenemos un Estado que era muy grande, pero que con el kirchnerismo pasó a ser todo. Ese Estado que es todo es lo que impide que Argentina no pueda desarrollar el enorme potencial que tiene, que lo tiene. Para lograr eso, ese Estado tiene que achicarse. Esto, como te decía, el poder al lado del gobierno real lo tienen los sindicatos. Y los sindicatos no permitirían nunca lo que necesita urgente la Argentina, que es achicar ese Estado e ir a una urgente y profunda reforma laboral, no digo como la que hizo Brasil, pero muy importante, mucho más importante de lo que pretende o lo que dice que pretende el presidente Macri, porque si no reemplazan los privados el mercado laboral y sigue siendo el Estado el reemplazo de ese mercado laboral, Argentina no sale. Diego Dillenberger, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros esta noche aquí en Contexto. Guado. Hemos hablado sobre el poder, sobre la gestión, sobre la comunicación, sobre los efectos de la mala política en cuestiones de pobreza o ingobernabilidad. Estos fueron nuestros temas de esta noche aquí en Contexto, un programa realmente muy grato de haber compartido con gente muy inteligente de este lado y del lado de ustedes. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas. Buenas noches, buena suerte.